Acompáñanos en esta nueva aventura de Compartiendo la Fe. Junto conmigo, Fray Agustín, descubriremos la inmensa sabiduría que hay en las distintas encíclicas, constituciones y demás documentos de nuestra Iglesia. Hoy hablaremos sobre sinodalidad y democracia. Es imposible tratar estos dos términos en unos cuantos minutos. Y justamente por eso nuestro objetivo se va a limitar a una breve y clara definición de ambas, procurando a partir de ahí vislumbrar el rol que cumplen dentro de la Iglesia, sus enseñanzas y diferencias. Nos mueve el deseo de contribuir humildemente, desde este podcast, al proceso de preparación para el sínodo sobre la sinodalidad, que se viene llevando en toda la Iglesia. La democracia, con sus orígenes en el pensamiento griego clásico, se entendió como el gobierno del pueblo, que buscaba la igualdad de participación en la toma de decisiones para más de una sola persona. Es decir, que el poder no sea absolutista. Con el paso del tiempo se iría desarrollando en su forma y aplicación hasta llegar al mundo romano con la imagen de la república, como forma de gobierno basado en los mismos ideales griegos, en donde el poder se dividía en dos cónsules escogidos por el Senado y con poder de vetarse mutuamente. No sería hasta la Revolución, con especial mención a la Revolución Francesa, como consecuencia de la Ilustración, que se retomarían siglos después y con mayor fuerza y organización los ideales de igualdad propuestos por la democracia griega y República Romana, constituyéndose de esa forma los primeros estados con un gobierno democrático y las primeras repúblicas, tal y como las conocemos ahora, con la repartición de los poderes, que sin embargo, en cuanto a la participación activa en la toma de decisiones con el método de voto por persona, irá abriéndose paso a paso hasta el siglo XIX, en donde se termina de incluir a las mujeres. La sinodalidad, por su lado, también comparte el ideal de mayor participación, como herencia del pensamiento griego, reflejada en los grandes aportes dejados por los padres griegos de la Iglesia. Por eso, su desarrollo se dará dentro del marco religioso mayoritariamente. La sinodalidad se puede definir desde su misma terminología, ya que está compuesta por dos vocablos griegos, sin, que significa con, y hodos, que significa camino. Es decir, que se entiende como el deseo de mantener un mismo camino, que unido al ámbito religioso sería un compromiso programático de caminar juntos, como pueblo de Dios, como lo da a entender el documento de la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional del 2018. Aunque el concepto de sinodalidad siempre estuvo presente a lo largo de la historia de la Iglesia, de forma práctica en los distintos sínodos, consejos y concilio, su desarrollo podríamos decir como metasinodalidad, es decir, la reflexión sobre qué significa la sinodalidad, es reciente, tan reciente, que en estos mismos momentos lo estamos viviendo como Iglesia. Su razón de ser se encuentra en la misma Escritura, cuando en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, camino que justamente recorrieron sus discípulos y por el que fue conocido en sus orígenes el cristianismo, como camino. A partir de lo compartido anteriormente, podemos desarrollar sus semejanzas y sus diferencias. En primer lugar, debemos empezar diciendo que la Iglesia no tiene una estructura democrática, ya que su origen y naturaleza no corresponden a la necesidad de política, sino que responde a un llamado divino de donde se desprende su itinerario. Sin embargo, la dinámica democrática no le es ajena, como veremos más adelante. Por eso la Iglesia no es democrática, sino sinodal. Tanto la sinodalidad como la democracia comparten el ideal de una participación activa de los miembros de un grupo, buscando mayor apertura y enriquecimiento a la hora de tratar un tema, respetando la diversidad de opiniones y realzando su compromiso en la consecución de las metas trazadas. Pero mientras que en la democracia las reflexiones terminan en toma de decisiones que afectan al rumbo que se toma en el grupo, llegando incluso a la posibilidad de replantearse y cambiar los primeros objetivos,
En la sinodalidad, en cambio, la escucha atenta y respetuosa no desemboca en nuevos criterios y caminos, sino que permite una mayor participación de todos los miembros de la Iglesia en un mismo proyecto, sabiendo los roles y funciones de cada uno de los miembros, sin querer acaparar toda la acción. Para mayor claridad, un ejemplo. Supongamos que en nuestro Congreso de la República todos los señores congresistas deciden votar por la legalización del aborto. Al ser una propuesta presentada siguiendo todas las normas y al ser aprobada democráticamente, el aborto no espontáneo no solo dejaría de ser penalizada, sino se convertiría en un derecho protegido por el Estado, cambiando totalmente lo que hoy se contempla en la ley. Ahora, por más que todos los obispos del mundo, sacerdotes, religiosos y laicos se reunieran en miles de concilios, consejos o sínodos y decidieran que en la Eucaristía ya no está la presencia real de Cristo y votaran para que así sea, la presencia de Cristo no dejará de estar en la Eucaristía. Pongamos un ejemplo de sinodalidad. En nuestra iglesia del Vicariato de Iquitos nos reunimos hace un tiempo para compartir, debatir y preparar el plan vicarial anual. En ella estuvieron presentes el obispo, sacerdotes, religiosos, religiosas y demás bautizados comprometidos con su fe en Cristo, que son agentes activos dentro de las parroquias. Todos juntos hemos vislumbrado mejor por dónde quiere Cristo que caminemos en esta parte del Perú, buscando mayor participación de todo el pueblo. En esa asamblea vicarial también se tomaron decisiones y se pusieron a voto algunas cuestiones. Sin embargo, el camino que procuramos seguir es el mismo Evangelio como dato revelado por el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es, existieron elementos donde la dinámica democrática fue acogida y practicada. Sin embargo, la práctica de la sinodalidad como escucha y como actitud estuvo presente constantemente. No podemos ignorar el hecho que también existen peligros a los que nos puede llevar una mala práctica de la sinodalidad, como resultado a su vez de una mala comprensión. Entre ellas, confundir sinodalidad con democracia. Al tener ambas el principio de mayor participación, es fácil que se caiga en la tentación de poner todos los criterios del camino cristiano a la elección de los fieles, ya sean sacerdotes o laicos, procurando una falsa participación masiva en la vida y decisión de la Iglesia, pensando que si se elige el camino a seguir como mayoría, habrá mayor respeto por la diversidad y mayor compromiso en el trabajo pastoral, creyendo que de esa manera aseguramos una iglesia sinodal, de forma que empiezan a ponerse todos los criterios en la votación, cuando en realidad lo que la sinodalidad procura es otra dinámica, que si bien es cierto quiere el mayor compromiso cristiano y participación de todos, no pretende que las verdades esenciales se vean comprometidas en favor de un mejor ritmo de trabajo. Y no es que se vaya a poner a votación si el Hijo es Dios, ni siquiera en el concilio de Nicea se puso a votación esa verdad. Me refiero a que por comodidad y una falsa inclusión se subasten verdades que deben ser luz y camino para la sociedad de todos los tiempos, aunque incomode y duela. Se llega a olvidar que el trabajo es actualizar el lenguaje de la revelación a la realidad y tiempo que nos toque vivir. De esto surge la pregunta: ¿cómo saber si estamos buscando una encarnación de la revelación a nuestra realidad y no una nueva revelación acomodada a nosotros? Ahí entra de lleno la dinámica sinodal, escuchando la voz atenta del Espíritu en medio de su pueblo, que siempre guía y asiste. Es lo que la Iglesia conoce como sensibilidad de los fieles. Pues no es lo mismo buscar juntos lo que Dios quiere para su pueblo que determinar por criterio propio lo que nosotros queremos para nosotros mismos. El centro se sigue manteniendo en Cristo. Otro peligro es buscar una falsa democracia en la Iglesia. A diferencia del primer peligro, en esta no hay confusión de los términos, sino un consciente uso del criterio democrático en todo aspecto de la vida de la Iglesia. Es acá que debemos recordar que la Iglesia es sinodal y no democrática. Aunque se use la votación para muchas de las actividades y momentos de la vivencia eclesial, no podemos pretender que el proceso democrático abarque toda la dinámica, ya que eso significa que la verdad, con mayúscula, en ella contenida, estaría a merced de la elección mayoritaria. La revelación no puede estar determinada de ese modo, pues es un dato dado por Dios al hombre, el cual acepta por fe con todo lo que el hombre es decir,
sin sacrificar su voluntad y razón, pues justamente es por ambas condiciones que el hombre es capaz de Dios. La Iglesia, desde su origen y naturaleza, es un don y asamblea que tiene por objetivo el seguimiento de Cristo bajo el mismo camino que Él siguió. Por eso, si Cristo es el camino, entonces la profundización en ese seguimiento se hace bajo los criterios de Cristo mismo y no del hombre. Y a modo de reflexión final, las notas esenciales dentro del camino cristiano ya están dadas por revelación, pero es trabajo sinodal el encarnarlas en nuestra historia y nuestra realidad. Nos escuchamos en tu siguiente podcast favorito, Compartiendo la Fe.